lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a Luz y Sal. Bueno, te habla tu amigo Julián y recuerda darnos ese like, ese share, comparte la palabra para que sea de bendición para alguien más. Ya estamos aquí en nuestra cita semanal y quisiera compartir una palabra la cual hemos titulado La palabra tiene poder. Así es, la palabra tiene poder. Y creer en el poder de la palabra no es difícil cuando éste viene cubierta de la fe. Eso es algo que es necesario entender. Y cuando nosotros leemos o navegamos a través de la Biblia, podemos darnos cuenta de cómo esa palabra tiene poder. Nomás veamos el principio en Génesis, cuando Dios crea los cielos, la tierra, cuando Él crea el universo. Él dice, hágase la luz, y la luz fue hecha. Solamente pronunció su palabra y el poder de su palabra hizo las cosas. Qué impresionante. Luego vemos Jesús. Jesús viene y con la palabra sana al ciego, sana al leproso, devuelve la voz al mudo, al que no puede caminar lo levanta, al cojo lo endereza, al que está endemoniado los demonios salen, el que está muerto se levanta. ¿Con qué? Con el poder de su palabra. Dice la palabra que aún los demonios sabían y temían. ¿A qué? Al poder de la palabra. Y no sé cuál es tu situación en este momento, pero cualquiera que sea esa situación que tú estás viviendo, yo te animo que tú le pidas a Dios. Pídele a Dios para que te dé esa fortaleza. Pídele a Dios para que haga ese milagro en ti. Y déjame decirte algo. Cuando tú le pides al Padre en el nombre del Hijo, todas tus enseñanzas, todas tus peticiones van a llegar. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Mira lo que dice Juan en el capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ok. Ahora, la pregunta que tengo para ti es la siguiente. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Pides creyendo que vas a recibir ese milagro, esa petición? ¿O simplemente pides a ver qué sale? Pues que se haga la voluntad de Dios, lo que quiera, conmigo está bien. Si sale bien y si no, también. Pues hombre, eso no es pedir con fe. La semana pasada hablamos de la voluntad de Dios. Y una cosa es creer, entender y aceptar la voluntad de Dios. Pero otra cosa es pedir con fe creyendo que lo vamos a recibir. Hasta el último momento nosotros tenemos que creer. Si las cosas no se dan es porque la voluntad de Dios era otra para nosotros. Y miren, hay una historia que está en el libro de Mateo. Y esto habla acerca de un general del ejército, un hombre, un soldado con poder, un centinela que tenía autoridad. Y él tenía una conversación con el Señor Jesús. Y él tenía un criado al cual él quería mucho y estaba enfermo. Y él hablaba con el Señor y él decía, yo como tú soy hombre de autoridad, le digo a este, ven y viene, ve y va y hace cosas. Pero ¿por qué le decía, como tú soy un hombre de autoridad? Porque él sabía quién era Jesús, la autoridad que tenía a través de su palabra. Y ahí en Mateo capítulo 8, versículo 8 dice la palabra, respondió el centurión es el soldado, con autoridad, podría ser un general de un rango más mayor. Y dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué este centurión decía eso? Porque sabía el poder de la palabra del Señor Jesús. Y si tú sigues leyendo ahí en esos versículos, es impresionante cómo el Señor Jesús dice, wow,
Nunca había visto tanta fe. Imagínense, ni siquiera de los judíos, de un romano, de un soldado, de un centurión. Pero esto se pone aún mucho mejor. Ahí mismo en Mateo 8, capítulo 13, unos versículos más atrás, dice, Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Cómo qué? Como creíste. Entonces, hay que creer. La niña sanó en el momento en que él creyó. Entonces tenemos que creer. Es necesario creer. Y esto es algo muy importante. ¿Cómo estás tú creyendo por ese milagro? ¿De verdad estás 100% seguro de que lo vas a recibir? Te lo pregunto por lo siguiente. Muchas veces nosotros cometemos un error. O no naturalizamos todas las cosas o espiritualizamos todas las cosas. Sí es necesario tener un balance. Cuando yo digo naturalizar es porque en lo natural están los médicos, como por ejemplo, tú tienes una situación, una condición, una enfermedad. Tú no puedes decir, no, yo no voy a ir al doctor, el Señor me va a sanar, Él va a hacer el milagro y está bien. Es bonito cuando uno tiene esa fe y cree. Pero déjame decirte algo, Dios creó la ciencia. Lucas era médico. Entonces, cuando yo te digo que no podemos irnos de extremo a extremo, es porque lo normal es, tú vas al médico, el doctor te va a decir, mira, esto es lo que está pasando contigo, esta es tu condición. Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, ahí es donde le pedimos específicamente a Dios por esa situación. Señor, hoy me detectaron un cáncer y yo te pido, Señor, que seas tú sanando. Yo creo que tú vas a poner tus manos sanadoras. Yo creo y yo tengo fe de que tú me vas a sanar. Si ves que hay una diferencia entre la una y la otra, Dios es el médico de médicos, doctor de doctores. Ese es nuestro Dios, el que ha sanado, el que levantó, el que paró las aguas, el que separó el mar en dos. Los doctores te van a decir, aquí ya no hay nada más que hacer. Y es normal, porque eso es lo que el hombre hace. El hombre tiene un techo, hasta ahí llega. De ahí para adelante no puede, la medicina para ahí. Pero Dios no tiene techo. Dios es el Dios de los imposibles. Ahí es donde los milagros ocurren. Ahí es cuando nuestra fe se hace efectiva. Mira, yo he visto personas ser sanadas de cáncer. Se ha escuchado de personas que han sido desahuciadas, mandadas para su casa, le dicen a la gente, ya no hay nada que hacer, ténganla en su casa, comparta con ustedes los últimos días. Y de repente la persona sana. Y los doctores se rascan la cabeza y dicen, ¿qué pasó aquí? No entendemos. Y uno dice, yo sí sé, mi Dios hizo el milagro. Entonces hay que creer, es necesario creer. Dios nos puede sanar. Dios puede voltear una situación donde tú no ves la salida en una salida. Él va a abrir una puerta donde no se puede abrir. Él va a cerrar esa puerta que nadie puede cerrar. Eso lo hace absolutamente Dios. Y mira, vamos a seguir ahí mismo en ese capítulo 8 de Mateo. Vamos al versículo 16 para que veas el poder de la palabra, para que podamos entender la magnitud del poder de la palabra. Dice en el versículo 16, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y con qué? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué los sanó? Con la palabra. ¿Con qué echó fuera a los demonios? Con la palabra. Jesús no necesitó rituales ni fórmulas para hacer liberación, ni ponerse a gritar como loco, ni a pelear. No, con la palabra, con la autoridad que tenía en esa palabra, su bendita palabra. Eso es lo más bello, lo más importante que sucede cuando nosotros creemos en la palabra. Esta es la palabra, la que tiene poder, la que tiene toda autoridad. ¿Sabes algo que me impresiona? El poder. El poder
que tiene la palabra. Y mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! Hasta lo último de la tierra. Y tú dirás, Julián, pero espera. Eso de que recibiréis poder, ¿con quién estaba hablando el Señor Jesús? Porque si yo leo Hechos y me voy unos versículos atrás, le está hablando con los discípulos. Efectivamente. Pero ¿qué dice él ahí? Dice, recibiréis poder. Jesús no le estaba diciendo, y ustedes tienen el poder. ¿Por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahorita va la clave, esto se pone mejor. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Porque quiero que entiendas lo que sucede cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Cuando tú confiesas al Señor Jesús como tu Salvador, cuando tú lo recibes, tú también recibes ese poder. ¿No? Vamos a ver qué dice la palabra. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué recibirían los discípulos cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos? Poder, ese mismo poder, esa misma autoridad. Así que si tú estás en una situación con algo difícil, algo fuerte, tú tienes esa autoridad sobre el enemigo, sobre Satanás, para que no venga a hacerte daño. Dice que tenemos poder, autoridad para extirpar escorpiones y serpientes, o sea, para todo aquello que nos viene a lastimar. Nosotros tenemos esa autoridad. ¿Con qué? Con el poder de la palabra. Es de esto, de la palabra. Tenemos esa autoridad sobre el enemigo. Ahora, lo que tenemos que entender es que ese poder no caudica. Ese poder es de la eternidad hasta la eternidad y durante la eternidad. El Señor nos ha dado ese poder. ¿Cuándo? Como les dije, cuando recibimos al Señor. Ahora, recuerda que este poder que nosotros estamos predicando viene precedido de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario creer lo que estamos pidiendo. Y cuando tú estás haciendo algo, cuando tú estás declarando vida, estás declarando con fe, creyendo que la vamos a recibir. Declarar, decretar, profetizar. La palabra es lo correcto. No declares una emoción, no decretes por una emoción, porque estás hablando de ti, de lo que sale de ti. Estoy hablando de lo que tiene vida, vida en abundancia, que es la palabra. Ahora, la buena noticia es que Jesús vino y nos dejó una gran enseñanza. De hecho, Jesús era el verbo, es el verbo hecho carne y se hizo vivo, vino a nosotros y nos dejó a nosotros esa autoridad. Nos ha dado a nosotros la oportunidad de crecer espiritualmente. Nos ha dado una autoridad sobre el enemigo. Eso lo ha hecho el Señor Jesús. Dice, mayores cosas que estas harás. ¿Cuándo qué? Cuando de nosotros sale esa autoridad a través de la palabra. Pero para ello tenemos que estar obviamente alineados a la voluntad de Dios. No podemos vivir una vida llena de pecado y pensar que tenemos autoridad, porque no la vamos a tener. ¿Tú sabías que esta palabra que tú ves aquí es nuestro alimento? Si tenemos hambre, de aquí comemos. Si tenemos sed, de aquí bebemos. De aquí nos alimentamos. Mira, la palabra es más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de nosotros, dice la Biblia. Es más, sabe las intenciones de nuestro corazón. Esta palabra no solamente nos da paz, nos restaura, nos renueva, nos confronta, nos revisa por dentro, nos alivia, trae sanidad a nuestro espíritu, a nuestra alma, trae salvación a través de la palabra. Ese es el poder que hay en la palabra. ¿Sabías tú que hay poder en la confesión?
Así es, déjame te lo explico. Cuando tú confiesas el nombre del Señor Jesús, algo grande sucede en los cielos. Se mueven las cosas espirituales. Los demonios tiemblan. Cuando tú confiesas el nombre del Señor Jesús y tú lo recibes en tu corazón como tu Salvador, como tu Señor, cosas espirituales a un nivel que tú ni te imaginas. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí ves el poder que tienes? Ese es el poder de confesar el nombre del Señor Jesús. Ese es el beneficio de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón. ¿Qué dice aquí? Que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón. Si ves como el creer es necesario, el tener fe es necesario. No es decir una oración por decir una oración y ya, sigo mi vida pecaminosa, no. Si tú quieres que de tu palabra, de lo que tú estás alimentando, te salga poder, pues tú tienes que hacer un cambio en tu vida. Y cuando tú invitas al Señor Jesús y ese poder viene sobre ti, que es el Espíritu Santo, el que te va a redarguir de pecado, el que te va a confrontar con el pecado, el que te va a cambiar, pues tú tienes a lo que se llama un nacer de nuevo. Y recuerda lo que te dije ahorita, el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte es el que está en nosotros. Entonces, ¿qué poder tan grande tenemos nosotros? Es increíble el poder de su palabra. Nos renueva, nos restaura, nos liberta, nos sana, nos da paz y nos da salvación. Mejor dicho, como decimos en Colombia, el que quiera más papi, que le pique en caña. Así que usted decide. Mira, quiero terminar con este versículo para que tú puedas entender qué hacer con el poder que sale aquí y nunca dudes de esto. Josué 1:8. Me encanta mucho este versículo porque me demuestra o me enseña lo que yo debo hacer. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás como está en él, porque entonces, y harás como está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cómo es? Si meditamos en lo que está aquí, si vienes, si abres, si escudruñas, si lees la palabra, si te sientes confrontado, te va a restaurar, te va a traer paz, te va a dar esa libertad. Eso es lo que hace la palabra. Cuando yo uso esto como mi guía, como mi brújula, como mi dirección, como mi consejero, créeme que nada, absolutamente nada puede ir mal. ¿Te acuerdas que ahorita te leía que Jesucristo estaba ahí, venían los enfermos y venían los endemoniados? Todo el mundo venía para que el Señor los sanara y los libertara y los restaurara. Te pregunto, ¿cómo estás tú llevando tus cargas al Señor? ¿O las estás llevando? Tal vez dirás, no, es que yo vivo una vida de pecado, yo vivo una vida, estoy grave, mejor dicho, estoy en la inmunda y me da vergüenza. Mira, Jesús venían endemoniados, venían enfermos, venían de toda clase. Si tú de verdad en tu corazón sientes la necesidad, ven al Señor. Pídele al Señor. Pídele que venga, que te sane, que te restaure. Confiésalo con tu boca. Hay poder en esta confesión, te lo acabo de decir. Hay poder en la confesión cuando tú confiesas al Señor como tu Salvador. Cuando tú le dices, Señor, perdona mis pecados. Señor, yo estoy arrepentido. Cámbiame, renuévame, restáurame, transfórmame, sálvame, trae salvación. Porque el poder de confesar al Señor Jesús viene con una promesa, la salvación de la vida eterna. Eso es lo que hace el poder de esta bendita palabra. La palabra, mi gente, tiene poder. Así que te dejo con esta enseñanza. Espero que sea de bendición. Recuerda de darnos ese like, ese share. Comparte la palabra para que sea de bendición para alguien más. Nos hablamos la próxima semana. Chao, chao. Dios me los bendiga. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí.